El ojo, función receptora y nerviosa de la retina. La retina es la porción del ojo sensible a la luz que contiene los conos responsables de la visión de los colores. Los bastones pueden detectar la luz tenue y están encargados básicamente de la visión en blanco y negro y de la visión en oscuridad. Anatomía y función de los elementos estructurales de la retina. Capas de la retina se disponen del exterior al interior. La primera capa, capa pigmentaria. Segunda, capa de conos y bastones que aloja las prolongaciones de estos receptores hacia la capa anterior. Tercera, capa nuclear externa que contiene los somas de los conos y los bastones. Cuarta, capa plexiforme externa. Quinta, capa nuclear interna. Sexta, capa plexiforme interna. 7, capa ganglionar. Octava, capas de las fibras del nervio óptico. 9, membrana limitante interna. Una vez que la luz atraviesa el sistema ocular de lentes y después del humor vítreo, penetra en la retina desde su interior, es decir, pasa primero a través de las células ganglionares y después recorre las capas plexiformes y nucleares antes de llegar finalmente a la capa de los conos y los bastones situada a lo largo de todo el borde externo de la retina. Región de la fóvea de la retina y su importancia en la visión aguda. La fóvea es una zona diminuta en el centro de la retina. Ocupa un área total un poco mayor de un milímetro cuadrado. Se encuentra especialmente capacitada para la visión aguda y detallada. La fóvea central, de solo 0.3 milímetros de diámetro, está compuesta por conos casi en su integridad. Estos elementos poseen una estructura especial que contribuye a la detección de detalles en la imagen visual. Los conos de la fóvea presentan un cuerpo largo y delgado en contraposición a los conos situados hacia la periferia de la retina, que son gruesos. En la región de la fóvea, los vasos sanguíneos, las células ganglionares, la capa de célula nuclear interna y las capas plexiformes quedan desplazadas hacia un lado en vez de apoyarse directamente sobre la parte superior de los conos. Esto permite que la luz llegue hasta los conos sin ningún impedimento. Conos. El segmento externo del cono posee una forma cónica. Los conos son delgados y su diámetro solo es de 1.5 micrómetros. En las porciones periféricas de la retina, los conos miden de 5 a 8 micrómetros. Bastones. Son estrechos y largos, pero esto no siempre es así. En las porciones periféricas de la retina, los bastones alcanzan un diámetro de 2 a 5 perímetros. Principales segmentos funcionales de un cono o de un bastón. Posee un segmento externo, un segmento interno, un núcleo y un cuerpo sináptico. La sustancia fotosensible se sitúa en el segmento externo. En los bastones es la rodopsina y en los conos es una de las 3 sustancias fotosensibles al calor que suelen denominarse pigmentos del color y funcionan casi exactamente igual que la rodopsina, excepto por sus diferencias de sensibilidad dentro del espectro. Gran número de discos que existen en los segmentos externos de los conos y bastones. Cada disco es un estrato replegado de membrana celular. En cada cono o bastón llegan a haber 1000 discos. El segmento interno del cono o del bastón contiene citoplasma con orgánulos. Orgánulo importante es la mitocondria, que proporciona energía para el funcionamiento de los fotorreceptores. El cuerpo sináptico es la porción del bastón o del cono que conecta con estructuras neuronales, células horizontales y bipolares, que representan las siguientes etapas de la cadena visual. Tanto la rodopsina como los pigmentos de color son proteínas conjugadas. Se incorporan en las membranas de los discos bajo la forma de proteínas transmembrana. Las concentraciones de estos pigmentos fotosensibles en los discos son tan grandes que constituyen el 40% de toda la masa del segmento externo. Capa pigmentaria de la retina. El pigmento negro melanina de la capa pigmentaria impide la reflexión lumínica por toda la esfera del globo ocular. Este factor es importante para una visión nítida. El pigmento cumple la misma función en el ojo que el color negro en el interior de los fuelles de una cámara. Sin él, los rayos de la luz se reflejarían en todas las direcciones dentro del globo y generarían una iluminación difusa de la retina en vez del contraste normal entre los puntos claros y oscuros necesarios para la formación de una imagen precisa.
La trascendencia de la melanina en la capa pigmentaria queda bien patente por su ausencia en los albinos, personas que carecen de ella en cualquier zona de su cuerpo por causas hereditarias. Cuando un albino entra en una habitación mediante la luz que incide sobre la retina, se refleja en todas las direcciones dentro del globo ocular, por sus superficies internas desprovistas de pigmentos y por la esclerótida subyacente, de modo que solo un punto de luz aislado, que en condiciones normales no excitaría nada más que a unos pocos conos y bastones, se refleja por todas partes y activa muchos receptores. La agudeza visual de los albinos, incluso con la mejor corrección óptica, rara vez supera los 20/100 a 20/200 en vez de los valores normales de 20/20. La capa pigmentaria también alberga vitamina A. Esta sustancia se intercambia hacia adentro y hacia afuera a través de las membranas celulares en los segmentos externos de los conos y bastones, que están a su vez inmersos en el pigmento. Es un precursor importante de las sustancias fotosensibles de los conos y bastones. Irrigación de la retina, la arteria central de la retina y la coroides. El aporte sanguíneo de nutrientes para las capas internas de la retina deriva de la arteria central de la retina, que penetra en el globo ocular a través del centro del nervio óptico y a continuación se divide para irrigar toda la cara interna de la retina. Así pues, las capas internas poseen su propia irrigación independiente de las demás estructuras del ojo. La capa más externa está adherida a la coroides, que también es un tejido muy vascularizado situado entre la retina y la esclerótida. Las capas externas de la retina, sobre todo los segmentos externos de los conos y los bastones, dependen para su nutrición de la difusión desde los vasos sanguíneos de la coroides. Desprendimiento de la retina. La porción nerviosa de la retina a veces se desprende del epitelio pigmentario. En algunos casos, la causa de este desprendimiento es una lesión del globo ocular, que permite la acumulación de líquido o de la sangre entre ambos elementos, la retina nerviosa y el epitelio pigmentario. En otras ocasiones, el desprendimiento está ocasionado por una contractura de las fibrillas delgadas de colágeno, presentes en el humor vítreo, que tiran de zonas de la retina hacia el interior del globo, en parte por la difusión que se produce a través del espacio del desprendimiento y en parte por la irrigación independiente de su porción nerviosa. A través de la arteria central de la retina desprendida es capaz de resistir a la degeneración durante días, para llegar a ser de nuevo funcional si recupera su relación normal con el epitelio pigmentario mediante tratamiento quirúrgico. Si no se vuelve a colocar pronto en su lugar, se destruirá y no será funcional incluso después de su reparación quirúrgica. Fotoquímica de la visión. Tanto los conos como los bastones contienen productos químicos que se descomponen ante la exposición a la luz y en el curso del proceso excitan las fibras nerviosas que salen del ojo. La sustancia sensible a la luz en los bastones se llama rodopsina. En los conos se denomina pigmentos del color. Su composición no es nada más que un poco diferente a la que presenta la rodopsina. Ciclo visual, rodopsina retinal y la excitación de los bastones. La rodopsina y su descomposición por energía lumínica. El segmento externo de los bastones, que se extiende hacia la capa pigmentaria, presenta una concentración aproximada del 40% del pigmento sensible a la luz llamado rodopsina. Esta sustancia es una combinación de la proteína escotopocina y el pigmento carotenoide retinal de tipo 11 cis-retinal. Esta forma cis es importante porque solo ella puede unirse a la escotopsina para sintetizar rodopsina. Cuando la rodopsina absorbe la energía lumínica, se descompone en una fracción de segundo. El origen de este hecho radica en la fotoactivación de los electrones situados en la porción retinal de esta sustancia, que desemboca en la transformación instantánea de una forma cis del retinal en una forma todo trans que aún conserva la misma estructura química de la forma cis, pero presenta una estructura química diferente. Es una estructura recta en vez de plegada. Como la orientación tridimensional de los lugares reactivos en el todo transretinal deja de coincidir con la orientación correspondiente a la proteína escotopsina, el todo transretinal empieza a soltarse de ella. El producto inmediato es la vatorrodopsina, que presenta una combinación disociada del todo transretinal y la escotopsina.
La vatorrodopsina resulta sumamente inestable y se degrada en cuestión de nanosegundos en lumirrodopsina. Después de unos microsegundos, esta se descompone en metarrodopsina 1. En 1 metros sobre segundos más pasa a metarrodopsina 2. Luego en un plazo de segundos se convierte en los productos escindidos por completo de la escotopsina y el todo transretinal. En la metarrodopsina 2, también llamada rodopsina activada, la que estimula los cambios eléctricos en los bastones y tras de ello estos receptores ya transmiten la imagen visual hacia el sistema nervioso central bajo la forma de un potencial de acción en el nervio óptico. Regeneración de la rodopsina. La primera etapa en la regeneración consiste en convertir el todo transretinal en 11-cis-retinal. Este proceso requiere energía metabólica y está catalizado por la enzima isomerasa de retinal. Una vez que se ha formado el 11-cis-retinal, automáticamente se recombina con la escotopsina para reconstituir la rodopsina, que a continuación permanece estable hasta que se desencadena una vez más su descomposición por la nueva absorción de energía lumínica. Función de la vitamina A en la formación de la rodopsina. Existe una segunda vía química por la que el todo transretinal puede convertirse en 11-cis-retinal. En este caso consiste en la transformación primero del todo transretinal en todo transretinol, que es una forma de la vitamina A. El todo transretinal pasa a 11-cis-retinol bajo la influencia de la enzima isomerasa. Finalmente, el 11-cis-retinol da lugar a 11-cis-retinal que se combina con la escotopsina para generar nueva rodopsina. La vitamina A está presente en el citoplasma de los bastones y en la capa pigmentaria de la retina. Por tanto, normalmente se encuentra disponible para producir nuevo retinal cuando haga falta. A la inversa, si hay un exceso de retinal, vuelve a transformarse en vitamina A, lo que reduce la cantidad de pigmento sensible a la luz que existe en ella. Esta interconversión entre el retinal y la vitamina A resulta especialmente importante para la adaptación prolongada de la retina a las diferentes intensidades de luz. Ceguera nocturna. Aparece en una persona con hipovitaminosis grave. La razón para ello, sin vitamina A, la cantidad de retinal y de rodopsina que puede formarse disminuye acusadamente. Esta situación se denomina ceguera nocturna porque la magnitud de la luz existente por la noche es demasiado escasa como para permitir una visión suficiente en las personas aquejadas de una deficiencia de vitamina A. Excitación del bastón cuando la luz activa la rodopsina. El potencial del receptor del bastón es hiperpolarizante, no despolarizante. Cuando el bastón se encuentra expuesto a la luz, el potencial del receptor resultante es diferente del que existe en casi todos los demás receptores sensitivos. Es decir, la excitación de un bastón provoca un aumento de la negatividad en el potencial de membrana en su interior, lo que supone un estado de hiperpolarización que significa una mayor negatividad de lo normal dentro de su membrana. Este fenómeno es exactamente lo contrario del descenso de la negatividad que sucede en casi todos los demás receptores sensitivos. Pero la activación de la rodopsina, ¿cómo suscita la hiperpolarización? La solución a esta pregunta dice que cuando se descompone la rodopsina, disminuye la conductancia de la membrana del bastón para los iones sodio en su segmento externo. Esto provoca una hiperpolarización de toda la membrana del bastón por el consiguiente mecanismo. Muestra el movimiento de los iones sodio y potasio en un circuito eléctrico completo que atraviesa los segmentos interno y externo del bastón. El segmento interno bombea sodio sin interrupción desde el interior del bastón hasta su exterior y se bombean hacia el interior de la célula. Los iones potasio se filtran de la célula a través de canales de potasio no activados que están confinados en el segmento interno del bastón. Como en otras células, esta bomba de sodio-potasio crea un potencial negativo dentro de la célula tomada en su integridad. El segmento externo donde están situados los discos fotorreceptores es diferente aquí a la membrana del bastón en situación de oscuridad. Resulta permeable para los iones sodio que fluyen a través de los canales activados por GMPC. En el estado de oscuridad los niveles de GMPC son elevados, lo que hace posible que estos iones de carga positiva se filtren permanentemente hacia el interior del bastón y neutralicen así gran parte de la negatividad que hay dentro de toda la célula.
Por tanto, en condiciones de oscuridad normales, cuando el bastón no está excitado, hay una baja electronegatividad en la parte interna de su membrana que mide unos menos 40 milivoltios en vez de los habituales de menos 70 a menos 80 presentes en la mayoría de los receptores sensitivos. A continuación, cuando la rodopsina del segmento externo del bastón queda expuesta a la luz, se activa y empieza a descomponerse los canales de sodio activados por GMPC. Se cierran en la conductancia al sodio de la membrana del segmento externo hacia el interior del bastón de reduce a través de un proceso en 3 capas. La luz es absorbida por la rodopsina, lo que provoca la fotoactivación de los electrones en la parte retiniana. 2. La rodopsina activada estimula una proteína G denominada transducina que después activa la GMPC fotodiesterasa. Esta enzima cataliza la descomposición de GMPC en 5-GMPC. La reducción en GMPC cierra los canales de sodio activados por GMPC y reduce la corriente de sodio hacia el interior. Mecanismo por el que la descomposición de la rodopsina disminuye la conductancia del sodio de la membrana. En condiciones óptimas, un solo fotón de luz, la unidad cuántica lumínica más pequeña posible, puede generar un potencial de receptor de 1 milivoltio más o menos medible en un bastón. Ya con 30 fotones de luz se logrará producir la mitad de la saturación del bastón. ¿Cómo es posible que una cantidad tan pequeña de luz suscita una excitación tan potente? La respuesta señala que los fotorreceptores poseen una cascada química sumamente sensible que amplifica los efectos estimuladores en torno a 1.000.000 de veces del modo siguiente. El fotón activa un electrón en la porción 11 cisretinal de la rodopsina. Esta propicia la generación de meta-rodopsina 2, que es la forma activa de la rodopsina. 2. La rodopsina activada funciona como una enzima que estimula muchas moléculas de transducina, una proteína presente en su forma inactiva en las membranas de los discos y en la membrana celular del bastón. La transducina activada estimula otras muchas moléculas más de fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa activada es otra enzima. Su acción hidroliza muchas moléculas de monofosfato de guanosina cíclico, destruyéndolas. Antes de su desaparición, el GMPC se había ligado a la proteína del canal de sodio en la membrana externa del bastón de un modo que lo inmoviliza en un estado abierto, pero ante la llegada de la luz, cuando la fosfodiesterasa hidroliza el GMPC, este hecho elimina la inmovilización y permite la oclusión de los canales de sodio por cada molécula de rodopsina activada inicialmente. Se cierran varios cientos de canales, dado que el flujo de sodio a través de cada uno de estos canales ha sido rápido. El paso de más de 1.000.000 de iones de sodio queda bloqueado por el cierre del canal antes de que se abra de nuevo. En un segundo más o menos, la sinasa de rodopsina, que está presente siempre en el bastón, desactiva la rodopsina activada y toda la cascada se invierte hasta volver a su estado normal con los canales de sodio abiertos. Por tanto, los bastones han adquirido una importante cascada química que amplifica el efecto de un solo fotón de luz hasta provocar el movimiento de millones de iones sodio. Esto explica la sensibilidad extrema de estos receptores en condiciones de oscuridad. Los conos son de 30 a 300 veces menos sensibles que los bastones, pero incluso así permiten la visión de los colores a cualquier intensidad de luz superior a la de un crepúsculo sumamente tenebroso. Regulación automática de la sensibilidad retiniana. Adaptación a la luz y a la oscuridad. Si una persona ha estado expuesta a una luz radiante durante horas, gran parte de las sustancias fotosensibles en los conos y los bastones habrá quedado reducida a retinal y opsinas. Gran parte del retinal presente en ambos tipos de receptores se habrá convertido en vitamina A. Debido a estos dos efectos, las concentraciones de productos fotosensibles que quedan en los conos y los bastones son considerablemente bajas y la sensibilidad del ojo a la luz está reducida de forma proporcional. Esto se llama adaptación a la luz. Si una persona permanece en oscuridad durante un periodo prolongado, el retinal y las opsinas de los conos y los bastones han vuelto a convertirse en los pigmentos sensibles a la luz. Por ende, la vitamina A transforma de nuevo en retinal para aumentar los pigmentos fotosensibles, quedando fijado el límite final en función de la cantidad de opsinas
presentes en los conos y los bastones preparada para combinarse con el retinal. Esto se denomina adaptación a la oscuridad. Valores de la adaptación visual a la luz y la oscuridad. Entre los límites de la adaptación máxima a la oscuridad y a la luz, el ojo puede modificar su sensibilidad lumínica hasta de 5 millones a 1 millón de veces con una corrección automática ante los cambios de iluminación. Daltonismo. Daltonismo rojo-verde. Cuando en el ojo solo falta un grupo de conos receptores del color, la persona es incapaz de distinguir algunos colores de otros. Una persona que carezca de los conos rojos tiene una protanopía. Su espectro visual global se encuentra acortado perceptiblemente en el extremo de las longitudes de ondas largas debido a la ausencia de los conos rojos. Un daltónico sin conos verdes sufre una deuteranopía. Esta persona tiene una anchura del espectro visual perfectamente normal porque existen conos rojos para detectar este color de longitud de onda larga. Es un trastorno genético que aparece casi exclusivamente en los varones, es decir, los genes del cromosoma X femenino codifican para los conos respectivos. El daltonismo casi nunca ocurre en las mujeres porque uno de los dos cromosomas X casi siempre posee como mínimo un gen normal para cada tipo de cono dado en el varón. Solo tiene un cromosoma X. La ausencia de un gen puede desembocar en un daltonismo. Función nerviosa de la retina. Los propios fotorreceptores, los conos y los bastones que transmiten las señales hacia la capa plexiforme externa donde hacen sinapsis con las células bipolares y horizontales. Las células horizontales que transmiten las señales en forma en sentido horizontal por la capa plexiforme externa desde los conos y los bastones hasta las células bipolares. Las células bipolares que transmiten las señales en sentido vertical desde los conos, los bastones y las células horizontales hacia la capa plexiforme interna, donde hacen sinapsis con las células ganglionares y amácrinas. Las células amácrinas que transmiten las señales en dos direcciones directamente desde las células bipolares hasta las células ganglionares. Las células ganglionares que transmiten las señales de salida desde la retina hacia el cerebro a través del nervio óptico. La transmisión de la mayoría de los impulsos en las neuronas de la retina se produce por conducción electrotónica, no por potenciales de acción. Las únicas neuronas de la retina que siempre transmiten señales visuales por medio de potenciales de acción son las células ganglionares, que las envían hasta el cerebro a través del nervio óptico. Por lo demás, todas las neuronas de la retina envían su información visual mediante conducción electrotónica. La conducción electrotónica significa el flujo directo de una corriente eléctrica y no de unos potenciales de acción a lo largo del citoplasma neuronal y los axones nerviosos desde el punto de excitación hasta la sinapsis de salida. La importancia de esta transmisión radica en que permite una conducción escalonada de la potencia a la señal. Células amácrinas y sus funciones. Se han identificado unas 30 clases de células amácrinas por medios morfológicos e histoquímicas. Un tipo de célula amácrina forma parte de la vía directa para la visión de los bastones. Otro tipo de célula amácrina responde potentemente cuando comienza una señal visual. Continúa, pero su actividad visual se extingue con rapidez. Células ganglionares y fibras del nervio óptico. Cada retina contiene unos 100 billones de bastones y 3 millones de conos. El número de células ganglionares solo llega a 1,6 millones más o menos. Como promedio son 60 bastones y 2 conos los que convergen sobre cada célula ganglionar y la fibra del nervio óptico que sale desde ella hacia el cerebro. 3 tipos de células ganglionares de la retina y sus campos respectivos. Existen 3 tipos distintivos de células ganglionares que se designan como células W, X y Y. Cada una de ellas cumple una función diferente. La primera, transmisión de la visión de los bastones por parte de las células W. 2. Transmisión de la imagen visual y el color por parte de las células X. 3. Función de las células Y en la transmisión de los cambios instantáneos en la imagen visual. Excitación de las células ganglionares. Potenciales de acción continuos y espontáneos en las células ganglionares. Las células ganglionares son el punto de origen de las fibras largas que llegan al cerebro formando el nervio óptico. Dada la distancia que han de recorrer, el método de conducción electrotónico empleado por los conos, los bastones y las células bipolares en el interior de la retina deja de ser rentable. Por tanto, las células ganglionares pasan a transmitir sus impulsos mediante potenciales repetidos.
Transmisión de señales que indican los contrastes en la escena visual. Muchas células ganglionares responden sobre todo a los márgenes de contraste en la escena, dado que este parece ser el medio principal para transmitir su patrón hacia el cerebro. Cuando se aplica una iluminación uniforme a toda la retina, es decir, cuando la luz incidente estimula por igual a todos los fotorreceptores, el tipo de célula ganglionar de contraste no está ni estimulada ni inhibida. La razón de esta circunstancia estriba en que los impulsos transmitidos directamente desde los fotorreceptores a través de las células bipolares despolarizantes tienen un carácter excitador, mientras que los que siguen una transmisión lateral a través de las células bipolares hiperpolarizantes y también de las células horizontales sobre todo son inhibidores.